Buenas noches compañeros y buenas noches profesor. En esta noche vamos a hablarles sobre las rocas sedimentarias. Se estima que en la superficie terrestre el 76% de las rocas existentes son rocas sedimentarias, lo que hace que ellas sean muy importantes para nosotros los seres humanos, ya que en ellas encontramos el reservorio de petróleo, gas y otros minerales. Las rocas sedimentarias, dentro del ciclo de las rocas, estas vienen de las rocas ígneas, las cuales son atacadas por las condiciones de la superficie como aire, humedad y materia orgánica, experimentando la meteorización o el intemperismo, y es allí donde empieza todo el proceso con los sedimentos para crear las rocas sedimentarias. Ya teniendo esto claro, vamos a ver qué son las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias es el conjunto de partículas de diferentes tamaños, las cuales son transportadas por agentes como el aire, el hielo y el agua, hasta las zonas que tienen una mínima energía donde son almacenadas. Una vez estas están en reposo, estas partículas empiezan todo el proceso para formar así las rocas sedimentarias. Existen 4 grupos de rocas sedimentarias. El primero son las detríticas, que se originan por partículas que mantienen su integridad física durante el transporte. Dentro de ellas encontramos las conglomerados, las areniscas, las limolitas y las arcillolitas. El segundo grupo es el físico-químico. Se forman por sedimentos que fueron depositados a partir de la solución acuosa. Entre ellas vemos los carbonatos, las evaporitas, las ferruginosas y los fosfatos. En el tercer grupo vemos las rocas biogénicas. Estas son las que en su formación intervienen en la actividad de organismos vivos. Y en ellas están los carbonatos, los fosfatos y las silicias. En el último grupo están las rocas orgánicas, las cuales se forman por acumulaciones de materiales orgánicos, y en ellas encontramos los carbones y el petróleo. Los principales procesos de litificación. Litificación hace referencia al proceso de compactación de los sedimentos. Primero vamos a ver la cementación, que es la cristalización de material cementable, y esta sucede cuando el agua se infiltra y llena los poros con materia mineral. Como segunda medida vamos a ver la consolidación y desecación. Este material es compactado por el peso, generando reducción de espesor y asimismo también de los poros. Y como últimos vamos a ver la cristalización, que por la formación de nuevos cristales y el crecimiento cristalino permiten el endurecimiento de estos depósitos. La caracterización de las rocas sedimentarias. Está la estratificación, el color y las fases sedimentarias. La estratificación, esta es la característica más importante, ya que cada capa de cada roca nos está diciendo que un evento ha terminado en ella. Las capas horizontales nos quieren decir que el ambiente donde se formó esta roca es un ambiente tranquilo. Las capas onduladas son ambiente de dunas, y las capas rizadas vienen de un ambiente de playa. También cabe aclarar que las grietas que se forman en las rocas son dadas por el barro que se seca del aire, y esto es muy común verlos en los pantanos o en los lagos que son poco profundos. La segunda característica es las fases sedimentarias. Esta es la acumulación de depósitos con características específicas. Y como último, el color. El color, debemos tener en cuenta que cuando una roca está entre color gris y negro, nos quiere decir que hay presencia de humus, es decir, material carbonoso. Pero el principal agente colorante. Buenas noches compañeros, buenas noches profesor. Yo les vengo a explicar la clasificación de las rocas sedimentarias.
La clasificación de las rocas sedimentarias se clasifican en tres, según su origen mecánico, su origen químico y su origen orgánico. Bueno, decimos que en el origen mecánico, los agentes que transportan estos sedimentos, es el agua, el viento y el hielo. Los transportan y los llevan a un depósito formando los cantos rodados, el guijarro, la arena, el limo, la arcilla, los médanos o dunas, el loess, que es el mismo limo, el til, que son peñascos en una matriz fina. Y estos crean rocas, y estas son los conglomerados, las brechas, los aglomerados, las areniscas, las limolitas, las lodolitas, las arcillolitas, las lutitas, las areniscas, las limolitas, las morrenas y otras tilitas, que son peñascos en una matriz fina pero consolidada. Bueno, ahora el origen químico. El origen químico es de naturaleza calcárea, calcárea arcillosa, silicosa, salina, que son las evaporitas. El orgánico, su naturaleza es carbonosa. Decimos que los sedimentos consolidados por estos químicos y por estos agentes orgánicos crean sedimentos consolidados como la caliza, la dolomia, el travertino, la marga, el pedernal, la geiserita, la sal, el yeso, el bórax. Y en el origen orgánico crea la turba, el lignito, la intermedia y la hulla. Bueno, decimos que el proceso de formación de las rocas sedimentarias se dan por este proceso que les explicaré por medio de este cuadro. Decimos que tenemos las rocas ígneas, las metamórficas y las sedimentarias. Esto se ve afectado por el intemperismo o la meteorización, y esto las convierte en material suelto, en material soluble o en material orgánico. Esto más el transporte y la erosión que ya vimos, que son el agua, el hielo y el aire, crea sedimentos mecánicos, sedimentos químicos y sedimentos orgánicos. Esto más la diagénesis y la litificación crea un depósito consolidado o una roca sedimentaria. Bueno, les describiré algunas de las rocas sedimentarias. Las areniscas. Las areniscas están conformadas por granos de cuarzo y arcilla en pequeñas cantidades. Las brechas. La palabra brecha significa cascotes y esta describe una roca que está conformada por fragmentos angulosos. Los conglomerados. Los conglomerados, a diferencia de las brechas, se distinguen por su naturaleza redondeada de sus clastos. Las calizas. Tenemos que las calizas, estas provienen de agua dulce o de agua salada y están conformadas por material químicamente precipitado, ya sea de origen orgánico o détrico. Tenemos que las evaporitas son las que se forman en clima cálido y árido por la evaporación del mar. Decimos que las rocas calcáreas son las calizas y las dolomias. Esas están conformadas ya sea por la mitad de calcita o la mitad de dolomia. Bueno, tenemos los sedimentos orgánicos. Estos son el carbón y el petróleo. Bueno, los sedimentos orgánicos se descomponen rápidamente por la acción de bacterias anaeróbicas, las cuales están en constante exposición al aire y estas se oxidan, formando el carbón y el petróleo. El carbón se crea en los continentes y se crea a partir de material vegetal. Existen dos tipos de cuencas carboníferas, las cuales son las parálicas o costeras, como el Cerrejón, y las lítmicas o intramontañosas, como la reserva carbonífera que hay en Quinchía, Río Sucio. Bueno, tenemos que
unos ejemplos de las rocas sedimentarias en Colombia. Bueno, tenemos que en la Sierra Nevada de Santa Marta encontramos que hay rocas pelitas, ruditas y calizas. En el margen llanero al suroriente de Bogotá encontramos que hay calizas, que hay arcillolitas rojas, areniscas, conglomerados y arcillolitas, limolitas grises o fosilíferas, y en Cundinamarca y Santander encontramos que hay calizas bioclásticas y evaporitas. Tenemos que el carbón andino colombiano. En Colombia hay alrededor de 7.000 millones de reservas de carbón. Tenemos que en La Guajira tenemos 3.670 millones de carbón, en el Cesar tenemos 1.933 millones, en el norte de Santander tenemos 68 millones, en Santander 57 millones, en Córdoba 381 millones, en Antioquia 90 millones, en Boyacá 170 millones, en Cundinamarca 242 millones, en el Valle del Cauca 20 millones y en el Cauca 16 millones, para un total de 6.648 millones de material total medido, ¿sí? Tenemos que los usos de las rocas sedimentarias en Colombia y en la ingeniería civil son: utilizamos para crear el cemento la caliza, la arcilla y el yeso, pero en pocas cantidades. Tenemos que creamos el cemento blanco y utilizamos las arcillas caolinitas. Y tenemos que para construcciones subterráneas y supraterráneas utilizamos las dolomias. Acá tenemos dos ejemplos de rocas sedimentarias, las cuales fueron halladas en el río de Jerusalén, más conocido como río seco. Esta es una roca sedimentaria detrítica, la cual recibe el nombre de lutita. Y acá tenemos otra roca llamada conglomerado, que es una roca sedimentaria clástica, y esta, su formación más que todo se da en los ambientes fluviales. Entonces, hasta acá nuestra exposición y muchas gracias por su atención. Pues yo no toqué la Y entonces pasada. acá por 2, por 5, entonces ahí Yo no toqué cambiarla la esa. pasada.